hoy día está cubierto por cerca de 15.000 hectáreas de caña de azúcar, un hermoso vergel verde, así como también Chavimochi se transformó. Ese cultivo de caña de azúcar en Sullana, Piura, es para biocombustible, para producir alcohol, para mover motores, y ese alcohol en parte se usa en el norte, se mezcla con la gasolina y también se exporta a Holanda. Pero esos cultivos son hechos con un riego de goteo, o sea, con alta eficiencia, enorme cantidad de energía solar. Todos sabemos que en Piura, Lambayeque, energía solar es la energía de mayor disponibilidad, alta fijación de calorías por metro cuadrado, agua medida, más los ingredientes que se necesita. Entonces allí tenemos una altísima producción de alcohol, de manera que si nosotros invertimos energía fósil, tractores, etcétera, para producir la caña de azúcar, y invertimos más petróleo o derivados por hectárea o por litro de alcohol que producimos, estamos en desbalance. No implica ninguna ventaja sobre el cambio climático, como es en Iowa, Estados Unidos, donde para producir en base al maíz 1 litro de alcohol estoy usando 1,5 litros de petróleo. Eso no es ni ecológico, ni para el cambio climático, ni nada. Pero en el norte sí tenemos un balance positivo, porque hay alta energía, podemos medir la cuestión del riego, los nutrientes, etcétera, y todos sabemos que en la costa peruana, especialmente en el norte, la caña de azúcar es la parte más productiva del mundo. En otras partes del mundo no se logra lo que se logra fijar acá. Entonces ahí tenemos tecnología, etcétera. De manera que en la costa podemos perfectamente manejar nuestros recursos hídricos, pero tenemos que hacer una cosa más. Cuando revisamos los documentos antiguos de los cronistas, Cieza de León, que en 1539 escribe la crónica de Perú, unos años después recorre todo el Perú, etcétera, hasta Bolivia, y cuando describe ciertas zonas por donde pasa y dice que existen árboles enormes, bosques, etcétera, que hoy día no encontramos ni siquiera en acuarelas. Cuando Antonio Raimondi en el siglo XIX recorre las cuencas altas de los ríos costeños, pero también pasa por Cutervo, Zócota, etcétera. En aquel tiempo no había aviones ni automóviles, se hacía a lomo de bestia. Todo lo que es Cutervo, Zócota, etcétera, eran enormes bosques de nogales, de romerillos, etcétera, que hoy día, fuera de 8.000 hectáreas en Cutervo, todo ha sido talado, ha desaparecido. Cuando se construye, a partir de 1860, 70, el ferrocarril central, no había una carretera Chanchamayo para traer durmientes para el ferrocarril. Se importó durmientes vía barco de América Central en parte, y el resto se talaron los bosques de la cuenca del Rímac, porque en San Bartolomé, donde existe un pequeño resto del bosque de Zárate, en 1930 todavía había oso de anteojos, y en 1840 había jaguares en la cuenca del río Pativilca, y en 1840 en La Molina, Higuereta, esta zona de acá, se cazaban armadillos, quirquinchos, armadillos, en los yucales, y era el alimento de los esclavos negros. Había ocelotes y tigrillos en los valles de Lima. Hoy día ya no hay. El jaguar queda reducido en la costa peruana al bosque de Tumbes, en el Caucho. En el Angol, los cerros de Amotape, en Piura, el último jaguar se cazó en 1969. Entonces hemos perdido en esas cuencas altas de los ríos enormes cantidades de bosques. Un alemán, Heinz Ellenberg, profesor de la Universidad de Göttingen, que recorrió los años 50 y 60 los Andes peruanos con algunos estudiantes de él, vino muchas veces haciendo excavaciones para estudiar el polen, la palinografía, etcétera, llegó a una conclusión de que en la sierra peruana en el pasado había al menos 3 millones de hectáreas de bosques de queña o quichua.
Hoy en día, la última estadística del Ministerio de Agricultura es que quedan 90.000 hectáreas de esos bosques. Hemos bajado de 3 millones de hectáreas a 90.000. ¿Qué se hizo con esos bosques? Bueno, se lee en las crónicas virreinales, se usaba para fundir la plata, los metales. Cuando desaparecieron los bosques, se comenzó a usar la bosta de los camélidos, de las llamas, etcétera, para combustible. Ahí está el tema. Entonces esas cuencas han perdido gran capacidad de abastecernos de agua porque las hemos deforestado. En la cuenca del Rímac, de Matucana hasta los 3.500 metros, existen al menos 30.000 hectáreas que podemos volver a reforestar. Ojo, podemos crear otra vez bosques, como han hecho en Cajamarca. Si uno va por la cooperativa Atahualpa Jerusalén, que en 25-30 años con la ayuda de la cooperación belga sembró 9.500 hectáreas de bosques, y cuando lo iniciaron los años 70, le dijeron al dirigente de la cooperativa: ¿y acaso vamos a comer madera? Los comuneros: ¿estás loco? ¿Acaso vamos a comer madera? Pero él persistió, los convenció, etcétera, y cambió totalmente el panorama de Porcón. Hay que ir a esa zona, tienen hasta hoteles visitados por 30.000 turistas al año, crían truchas, han vuelto a brotar los manantiales, sus puquiales, etcétera. Los viejitos ahí nos cuentan, cuando no teníamos los bosques, cocinábamos con la paja del ichu y con la bosta de los animales. Hoy día tienen leña en abundancia, hasta tenemos para calentar agua para bañarnos. Segundo, el clima ha cambiado. Antes, a partir de las 5 de la tarde, aquí silbaba el viento frío, porque todo era abierto, dicho. Hoy en día el clima es mucho más amable, porque el bosque crea un microclima. Han vuelto los animales en esos bosques, hay venados, etcétera, hongos para cosechar, y su primer ingreso económico hoy en día es vender madera de pino. ¿A dónde? A tableros peruanos en Laredo, que lo chipea y hace tableros peruanos, que antes se importaban casi todos de Chile. Entonces es un recurso importante, y es una vez que uno tiene esos bosques, 9.500 hectáreas, si cada año cosecha 500 hectáreas y las vuelve a sembrar y va cosechando, cuando regresa después de 18 o 20 años donde se cosechó la primera parcela, otra vez puede cosechar ese bosque porque ya volvió a crecer, de que ya es un recurso sostenible. Entonces tenemos una capacidad en la sierra de plantar al menos 7 millones de hectáreas de bosques. ¿Eso qué beneficios nos traería? Uno, mejorar las cuencas hidrográficas, porque bosque, agua y limpieza del agua van juntos. El bosque es esponja que almacena agua. Segundo, control de la erosión. Cuando nuestros ríos en el verano bajan cargados de barro, porque son los suelos que se van con las lluvias. El bosque mantiene los suelos. Tercero, genera microclima, etc. Y cuarto, hoy en día podemos cobrar por CO2 capturado de la atmósfera y fijado otra vez en la masa vegetal. Y eso se llama venta de bonos de carbono. ¿Hay peruanos que lo están haciendo? Por supuesto que hay peruanos que lo están haciendo. Pucallpa, Monteverde, Campo Verde, cerca de Pucallpa, 20 kilómetros. Bosques amazónicos, está reforestando 18.000 hectáreas de suelos degradados que fueron selva, los talaron, hicieron ganadería, se erosionaron. Ya pues ni ganado se podía producir ahí, fue comprando esa empresa de Cantuarias todas esas tierras, y hoy día está reforestando, y ya terminó de reforestar 1.000 hectáreas, y esto es en contrato con una empresa británica que le dice: ok, tú con 1.000 hectáreas estás capturando no sé, 500 o 300 toneladas de carbono por hectárea, son 300.000 toneladas.
a tanto yo te compro el valor de la captura del carbono, ya le dieron 25 millones de dólares para que reforestara. Y está reforestando, generando 350 empleos, viveros, 7 especies nativas de la selva que está volviendo a plantar, etc. Y es una maravilla, están apareciendo de los monos en esos bosques, etc. La naturaleza es sabia. Entonces, tenemos hoy día la ocasión que sembrar bosques, a pesar de que genere